nueva facultad de disponer de los bienes, inmuebles y muebles registrables. Porque en manos de quién va a quedar el supervisar, el calificar que esta disposición o adquisición está hecha con la finalidad de mantener la edificación, que es finalmente el límite que le está imponiendo la norma, administrar y mejorar la edificación. Eso queda abierto para mayor debate cuando se encuentre vigente el nuevo decreto legislativo. Y bueno, en común de ambos regímenes, tanto propiedad exclusiva y propiedad común, como el nuevo régimen de propiedad horizontal, está lo que les mencioné: ineludiblemente un propietario pasa a formar parte de la Junta con la suscripción de su compraventa y formalizada a través de un reglamento interno, sino que ahora lo dice el decreto expresamente. La condición de miembro de la Junta se adquiere o se pierde con el acto adquisitivo o extintivo de propiedad de la unidad inmobiliaria de propiedad. Y acá hago un paréntesis para adelantarme una diapositiva que vamos a ver más adelante, donde el Tribunal Registral ha admitido, eh, en aras, entiendo, en ejercicio de la obligación que nosotros tenemos de calificar con un ánimo de proinscripción los títulos, el Tribunal Registral en una resolución ha permitido que el presidente de la Junta de Propietarios inscrito aún así haya dejado de ser propietario, es decir, haya operado un acto extintivo de su derecho de propiedad, haya transferido su unidad inmobiliaria. Si está inscrito como presidente de la Junta, puede convocar. Y entendemos que esto lo ha hecho con una finalidad mayor, con una finalidad de evitar que las juntas de propietarios caigan en acéfalo. Más adelante vamos a ver esta resolución y pueden tomar nota o pueden disponer de todas las resoluciones que vamos a hacer. ¿Qué aspectos son materia de calificación registral? Primero, la formalidad del acta. El acta de junta de propietarios está respaldada en el artículo 104 del decreto legislativo del notariado, principalmente donde nos definen cómo es la copia certificada de junta de propietarios. Adicionalmente también encontramos, como mencionamos anteriormente, también es base legal de nuestra calificación registral el reglamento de inscripciones del registro de personas jurídicas. Y también vamos a encontrar en los artículos 6 y 7 la definición de las copias certificadas que van a contener las actas. En el caso del registro de personas jurídicas, bueno, actos de personas jurídicas. En el caso de propiedad inmueble, pues las actas de juntas de propietarios. A raíz de muchos problemas, muchas falsificaciones que hubieron, todos sabemos que en el Perú hay un alto índice de informalidad y por ende abundan las falsificaciones de los instrumentos públicos, de las actas, de los diferentes actos de de las personas jurídicas y ahora también de las juntas de propietarios. El ASUNAR vio por conveniente implementar una serie de normas que en realidad han dotado de mucha seguridad no solamente al usuario, sino al ente registral que califica los títulos. Porque ahora hay una serie de formas obligatorias para que el título acceda al registro. El acta no solamente la debe presentar como antes el usuario, cualquier presentante. Ahora esto no es así. Se ha impuesto que el notario, al expedir la copia certificada, tenga que consignar en el título, en la copia, el nombre completo. Bueno, vamos a explicarlo mejor. En principio, el legitimado para presentar la copia certificada es el notario o su dependiente autorizado, sus presentantes, trabajadores del despacho notario. Sin embargo,
El notario también puede delegar esta facultad de presentar la copia certificada a un tercero. En estos casos, al expedir la copia, debe consignar el notario nombre completo, número y documento de identidad de la persona que se va a encargar de presentar y tramitar, hacer los reingresos, subsanaciones ante el registro. Para eso tenemos en SUNAR el módulo o el sistema notario, que es un módulo interno por el cual nosotros accedemos a saber quiénes son los terceros, primero, quiénes son los dependientes del notario y segundo, quiénes son los terceros autorizados que pueden presentar las copias certificadas al registro. Esto hace también que disminuya el índice de falsificación. Es una norma que se dio hace muchos años y que ahora ha tenido diferentes matices, como vamos a ver a continuación. Retomemos el tema de la pandemia, en la cual obligó a SUNAR a tomar medidas para no obstaculizar y lograr que siga siendo fluida la presentación de los diferentes actos, porque mientras todos estábamos encerrados, los problemas seguían, necesidad de gestión de la edificación había, entonces esto no podía parar. Y se instauró, ya todos lo conocen, en la plataforma SITSUNAR, por la cual se dio la presentación electrónica de las copias certificadas en el tema que nos ocupa de las juntas de propietarios. Y se establecieron plazos. En realidad solamente estoy citando 3 porque hubieron muchas resoluciones de la superintendencia con, tratando de avanzar y de dar más facilidades para la presentación de los actos. Así tenemos que a partir de agosto del 2020 se autorizó por resolución del superintendente la inscripción del nombramiento y la remoción del presidente a través del SITSU. Esto varió en el año 2021, restringió, ya no era solo posible la presentación a través del SIT, sino que era exclusiva. Ya no podía ser física la presentación de la copia certificada y se dijo que sea a través del SIT SUNAR solamente. Esto actualmente ha variado, tenemos la resolución vigente hasta ahora, la 169-2023, también de la superintendencia, por los cuales se señala que los instrumentos públicos extraprotocolares, como lo es una copia certificada de un acta de junta de propietarios, atendiendo a la normatividad, tenga mérito para inscribirse, esta presentación a través del SIR va a ser facultativa, es decir, no solo es obligatoria la plataforma SITSUNAR, sino también la presentación física. Entendemos que esto se ha dado porque por ambas formas estamos nosotros protegidos, porque ustedes saben que a través del SIT es una presentación 100% segura que viene directamente del notario. Y a través de la presentación física, nosotros podemos verificar que sea el tercero autorizado el que presente y gestione la inscripción de la copia certificada. Entonces, realmente entiendo que por eso es facultativo el uso de cualquiera de los dos medios para la presentación de las copias certificadas. Seguimos con otro aspecto que es de calificación registral. Y es muy importante porque nos permite ver las, em, los datos, por así decir, las condiciones en las cuales se ha dado la Junta de Propietarios. Sabemos nosotros que las decisiones o los acuerdos de juntas de propietarios son actos jurídicos y por tanto, para ser vinculantes, para ser de cumplimiento por parte de todos los propietarios integrantes de una junta, de una edificación, tienen que ser suficientemente fuertes, tienen que ser válidos.
No por cualquier acuerdo se le va a obligar a un propietario a hacer determinada conducta o abstenerse de hacer determinada conducta. Se le va a obligar a pagar, a desembolsar un monto ahora considerable por mantenimiento de servicios comunes. Entonces, esos acuerdos que vinculen tienen que ser perfectos, porque es una restricción a la libertad del propietario. Entonces, en ese sentido, la calificación de las formalidades y contenido del acta es muy estricta en el registro para asegurarnos que no se vulneren los derechos de aquellos propietarios que deciden no asistir a una junta, pero que no obstante ello están vinculados a los acuerdos que se adopten en esas juntas a las cuales no asisten. Por eso la importancia y consideramos en la calificación que estos requisitos son de obligatorio cumplimiento para la validez de los actos. Por ejemplo, como mencionamos, en el acta debe indicarse la forma, la fecha, hora y lugar en que se realiza la reunión de propietarios. Se indica quiénes concurren. ¿Por qué? Necesariamente, ineludiblemente, tiene que estar tanto la relación de propietarios concurrentes como las firmas de los propietarios concurrentes, sin perjuicio que en el reglamento interno inscrito se exonere de repente de la relación, pero sí estén las firmas, o que no firmen todos, sino que firmen 5 propietarios, es la excepción que puede contemplarse en un reglamento interno. Sin embargo, en principio, por regla general, en el acta están todos los propietarios concurrentes. ¿Para qué? Para que nosotros podamos verificar que aquellos concurrentes son titulares registrales de las secciones inmobiliarias. Solamente con esa condición pueden tomar acuerdos válidos. ¿Y por qué calificamos o vemos que esté obligatoriamente el lugar? También es un requisito de validez de la Junta, porque tenemos un reglamento que nos dice que las juntas de propietarios necesariamente deben celebrarse en el predio. Más adelante también veremos una excepción a esta regla, muy justificada, desarrollada por la segunda instancia. Pero en principio, las reuniones se efectúan en el predio, en la fecha y hora exacta en que consta en la citación para la. También nos dice el artículo 149 que debe indicarse los porcentajes de participación y nos preguntamos los usuarios por qué. Si es que el registro tiene toda esta información en su poder, porque las partidas de independización señalan el porcentaje de cada propiedad. También está en los títulos archivados del reglamento interno que sustentan estas partidas. Entonces, ¿por qué los tenemos que poner? Muchas veces hay que ponernos en la situación de los propietarios. También es engorroso ir de casa en casa y averiguar o pedir un WhatsApp, por favor, dime tu número de partida, tu porcentaje, para quien confecciona esta acta de propietarios. Entonces, hemos considerado ya por práctica registral en la primera instancia que si no tienen los porcentajes, no vamos a observarles, porque también es de aplicación ciertas normas de procedimiento administrativo por las cuales el registro público es una entidad administrativa. No podemos pedirle a los interesados información con la que nosotros mismos contamos. Entonces, si no está, no debería en principio ser materia de una observación. El nombre de las personas que actuaron como presidente y secretario de la Junta. Esto sí, y es de suma importancia, porque ¿quién se hace responsable? ¿Ante quién se acredita el propietario para asistir a la Junta? ¿Quién mejor que el presidente y secretario, que son los directores de la reunión de propietarios, para saber que sí es un propietario de la edificación el que está yendo a la Junta? ¿Ante quién se podría acreditar la representación con la que va? Por ejemplo, no va el propietario, pero va su abuelita o va su hija. Entonces, ese poder, esa vinculación, solamente concierne a los que están dirigiéndola.
porque ellos bajo su responsabilidad están presidiendo. Los puntos de la agenda también es importante. La agenda es fundamental, porque si los propietarios ya en conversaciones internas ante una problemática específica han decidido no saben qué, tenemos que aumentar la cuota de mantenimiento, no nos alcanza para el pago de los gastos comunes. O tal vez saben que no, este tema de los perritos ya se está desbordando, los perritos han mordido a los niños saliendo del ascensor, etcétera. Cualquier problemática a abordarse tiene que estar claramente identificada en la agenda, porque si no, los acuerdos que se tomen en torno a ella no van a poder ser vinculantes. Y obviamente son el presidente y secretario de la Junta que actúan quienes van a dirigir que los debates y los acuerdos tengan una vinculación directa con la agenda propuesta. Tal es así que si no consta en la situación claramente la agenda, el propietario puede decidir no ir. Si es que, por ejemplo, considera que los temas que se van a tratar no son de su interés y no está obligado a ir, pero sí le puede generar un perjuicio si se da cuenta que se discutieron y tomaron acuerdos respecto de un tema que sí le importaba tratar. Entonces es vital una agenda clara y lo más detallada posible. Traduciendo el tema de la agenda al tema registral, netamente, ya no de convivencia, por ejemplo, si yo voy a modificar el reglamento interno, sería más conveniente decir en qué consiste esta modificación, porque el propietario que se puede ver afectado con esta modificación sabrá y querrá ir a votar. Por ejemplo, si se prohíben los perritos o si se prohíbe el uso el gimnasio, ya no va a ser gimnasio, sino va a ser coworking, y el señor trabajaba en virtual, o viceversa, ¿no? No va a ser coworking y el señor trabajaba en virtual, en remoto. Sí le va a interesar y por ende necesita y quiere aportar con su voto para obtener el acuerdo que le favorezca. Entonces, sí es de vital importancia una agenda clara. La modificación del reglamento para, por ejemplo, modificar el uso de la sala de usos múltiples, convertirla a coworking. O la modificación del reglamento interno porque queremos independizar la azotea y tenemos que darle un porcentaje y por eso vamos a tener que modificar todos los porcentajes de participación u otro acto de mayor relevancia. Entonces, es importante una agenda clara y lo más específica posible. También el reglamento interno puede contener reglas que faciliten la suscripción. A esto me refería cuando el artículo 149 nos habla, por ejemplo, que todos los concurrentes deben firmar el acta. Es posible que el reglamento interno inscrito no diga ello, que diga que solamente la firmen tres, en cuyo caso, como vamos a ver más adelante, prevalece lo que el reglamento interno ha dispuesto. Porque, repito, uno cuando compra, no solamente compra su departamento, sino que se adhiere, se, ¿cómo se puede expresar? Se allana a todas las disposiciones del reglamento interno. Algunos también pensamos o pensarán, debe decir también en el acta si es primera o segunda convocatoria, eso no es tan necesario porque como para inscribir las actas, nosotros pedimos generalmente o nos traen cargos de citaciones cursadas o nos traen una constancia de convocatoria donde indica la fecha y hora de la primera y la segunda convocatoria. Entonces, fácilmente en la calificación registral, al ver la fecha, hora donde se celebró la reunión de propietarios, podemos deducir si fue en primera o en segunda convocatoria. ¿Qué otro acto es necesario nosotros ver en el caso de la calificación registral? Por supuesto, un acto innato de toda entidad registral, que es ver primero si es inscribible o no el acto. Efectivamente, no se va a querer inscribir en el registro de predios una asociación de propietarios. No se va a querer inscribir
una junta directiva de propietarios que se rija por un estatuto y que tenga las disposiciones de una asociación civil o cosas por el estilo. Debemos ver que sea un acto, una constitución de junta de propietarios. Los constructores, promotores inmobiliarios, al inscribir por primera vez sus independizaciones, traen, lógicamente, su reglamento interno. Y en un momento anterior se entró a la discusión si este reglamento interno contenía ya la nominación del presidente, que obviamente iba a ser el propietario constructor. Como no había una pluralidad de propietarios evidenciada en el registro porque no se habían transferido las secciones exclusivas, no era merituable esta designación, porque no se cumplía el supuesto del 145 del reglamento de la ley 27157 que dice que se designará al presidente cuando hay pluralidad de propietarios. Sin embargo, esto ha sido descartado y sí es posible, porque muchas veces siempre entendemos que lo que se quiere resguardar o favorecer es la representatividad de la Junta. Y cuando se transfieren las unidades, recién hay un único propietario y él puede designarse como presidente para ordenar la gestión de la edificación. Entonces es perfectamente admisible. Hubo también otra discusión en el sentido que no era accesible al registro a la Junta de Propietarios si es que todavía no se había constituido el reglamento interno. Como mencioné al inicio, muchas edificaciones se han desarrollado, construido y desenvuelto al margen del registro. Entonces, no tenían un reglamento interno inscrito, eran edificaciones de facto, edificios que funcionaban de facto. Entonces, por ahí se pensó, tú no puedes crear un ente abstracto, junta de propietarios, si previamente no has adecuado tu reglamento interno. Esto no, también ha sido un argumento descartado por la segunda instancia. Ahí tenemos una resolución muy antigua del año 9, donde nos mencionan que la adecuación del reglamento interno no constituye un acto previo para la inscripción de la directiva de junta de propietarios. Van a disculpar si es que no hay una interrupción acá de voz alta. Voy a tratar de levantar un poquito más la voz. Continuamos. Otro tema de importancia, como ya le hemos mencionado, es la convocatoria. Sin una convocatoria válida no hay acuerdos válidos. Tenemos la regulación de la forma de acreditación en los artículos 146 del reglamento de la ley 2157 y en el 87 del reglamento de inscripción. Ambas normas hacen claramente la salvedad que si es que el reglamento interno no ha dispuesto algo distinto, se van a aplicar estas formas de convocatoria. ¿Cuáles son? Yo tengo que convocar 5 días naturales antes de la celebración de la junta. ¿Para qué? Para que haya un tiempo razonable que el propietario se pueda enterar de la realización de esta junta. ¿Y mediante qué medio tengo que convocar? Por un aviso, contenido, carta, esquela, recuerdan antes los fax, el facsímil, correo electrónico o cualquier otro medio que permite dejar constancia de la entrega o recepción. Acá claramente entra el WhatsApp. También es admisible la convocatoria a través de WhatsApp y de medios, todo aquel medio que permita dejar constancia, sin dejar de lado los carteles publicados, porque funciona, y carteles publicados en vitrinas o pizarras de la edificación. ¿Qué más nos dice? Los requisitos de la convocatoria, día, lugar, hora y fecha de la reunión y las materias a tratarse, es decir, la agenda.
Si la sesión no se celebra, se convoca nuevamente dentro de los 3 días de la sesión no celebrada. Pero también se puede pactar en distinto y puede ser en el mismo día. Y acá nos señala que las sesiones serán en el predio. Y el artículo 87 tiene por finalidad decirnos el porcentaje que debemos tener los propietarios, no el número de propietarios que deben convocar, sino el porcentaje que debe estar representado por los propietarios asistentes a la junta, que es no menos del 25%. Por ejemplo, 3 propietarios nada más pueden tener el 25%, o uno incluso si es la propietaria, un promotor inmobiliario que hasta ahora no ha vendido todas las unidades exclusivas. Entonces, es perfectamente válido que ese propietario pueda convocar. Ese único propietario, pero que reúne el 25% de las participaciones sobre los bienes comunes. Acá tenemos un modelo de convocatoria, perdón, no tenemos un modelo de convocatoria, un modelo de cómo está previsto en un reglamento interno la convocatoria, ¿no? Acá no han previsto, por ejemplo, la anticipación que tiene que haber para la celebración de la Junta. Sí han previsto sí está, deberán comunicarse con no menos de 5 días naturales, ¿no? Pero cualquier otro aspecto no contemplado en el reglamento entra la aplicación supletoria de las 2 normas citadas en la diapositiva anterior. Validez de la convocatoria, tenemos ahí unas ideas que nos pueden ayudar, ¿no? Solamente se tomará en cuenta lo que les he dicho, las normas, siempre y cuando no haya una regulación distinta en el reglamento interno, y los medios que están admitidos actualmente para la convocatoria. Resumiendo y para dar por finalizado este punto, antes de entrar a las resoluciones, recordemos, validez de la convocatoria incide en la validez de los acuerdos y por lo tanto poder ser obligatorios para todos. Contenido y formalidad del acta ameritúan la calificación y nos permiten determinar la validez de los acuerdos. El cumplimiento de las regulaciones del reglamento interno es lo que prima por sobre las normas. Cuarto, la titularidad registral determina la legitimidad con la que van los propietarios a la Junta. Y la preexistencia del acuerdo, ¿no? Tenemos un artículo en el registro, prioridad preferente, el artículo 9. Los acuerdos rigen a partir de la fecha de sesión de la Junta para adelante, no retroactivamente. Ahora sí, pasamos a revisar los precedentes de observancia obligatoria. En realidad, respecto de este tema de la convocatoria, hay muchísimos, pero vamos a citar solamente algunos y decir de manera práctica y rápida cuándo puede convocar el 25% y para qué temas, y cuándo puede convocar el último presidente inscrito, también cuándo puede convocar el último presidente inscrito, pero con mandato vencido. Inicialmente, no teníamos este artículo 87 del reglamento de inscripciones. Luego se positivizó en base a múltiples resoluciones del tribunal e interpretaciones de la 2757 y su reglamento. Y se dijo, nuevamente con el ánimo de darle operatividad a la Junta de Propietarios, que quede con representación. Cuando no hay un presidente inscrito, me puedo reunir con los propietarios y constituir un 25% y acreditar para cualquier tema, sea para elegir un presidente, para elegir una directiva, para modificar el reglamento, para crear cláusulas de convivencia, el 25% de los propietarios. Con el 25% se puede lograr casi todo en la Junta de Propietarios, gestionar cualquier acuerdo. Pero ¿qué pasaba cuando sí había un presidente, pero su mandato había vencido? Inicialmente se tachaban los títulos. La caducidad implica que muere el derecho. Sin embargo,
Nuevamente, en aras de darle operatividad a la Junta, se decidió en la segunda instancia que el mandato vencido del presidente no era obstáculo para calificar positivamente la convocatoria siempre y cuando esté circunscrita a convocar para elegir un nuevo presidente. Se salvaguarda a la Junta para que siga operando, para que se siga gestionando y autoabasteciendo. Entonces, se permite que convoque el presidente con mandato vencido. Cuando también puede convocar el 25%, como les mencioné, para todo. Incluso el 25% entra a convocar cuando hay un presidente inscrito con mandato vigente. Pero ese presidente inscrito con mandato vigente ha fallecido, ha renunciado o le ha sobrevenido una causal de incapacidad que haga que pueda desempeñar sus funciones. Acá con el tema de la capacidad hay que tener también mucho cuidado. En la práctica sucede que hay muchos niños que son propietarios de haber adquirido una propiedad vía anticipo de legítimo y son los titulares registrales de los departamentos. Pero por costumbre, quienes actúan a nombre de ellos son los padres. Los padres, en realidad, por motivos muy personales, decidieron anticiparles el predio, pero son menores de edad. Entonces, ya se fue la bulla. Entonces, este menor estará capacitado para ser elegido presidente de la Junta. Pongamos, por ejemplo, que son los padres de este menor los más activos, los que buscan empresas administradoras, los más afanosos con darle operatividad a la Junta, hacer un coworking, etcétera. Pero lamentablemente no son los propietarios. Y por ende, cuando ellos quieren postularse a ser presidentes, no es posible, porque los propietarios no son ellos, son los menores. Y si llega al registro un título en el cual se designe un menor de edad como presidente, yo creo, sin perjuicio de una mayor opinión, de una mejor opinión, que debería tacharse. Han habido estos casos, creo que en segunda instancia también estaría de acuerdo en que no es posible que un menor de edad pueda ejercer un cargo de presidente, que la representación de los padres, la patria potestad, abarque tales factores. Vamos a hablar acá de la representación, que también nos puede ayudar por muchas dudas que se dan generalmente en las juntas, en los edificios. ¿Por qué? Para este 25%, eh, lograr este 25%, también podemos lograr la integridad del 25% solo con representantes de los propietarios, es la pregunta. El tribunal ha resuelto en forma afirmativa. Basta que la persona que otorga la declaración jurada de convocatoria, en caso que se acredite a través de declaración jurada, manifieste que ante él que se acreditó la representación. Es decir, el 25% también puede estar compuesto por los representantes. Y acá les quiero mencionar dos temas importantes. El acto de elección de junta de propietarios es un acto de administración, no es un acto de disposición. Para elegir al presidente basta que vaya uno solo de los integrantes de una sociedad conyugal. No es necesario que vayan los dos ni que uno le dé poder. Segundo caso, en el caso de los copropietarios, tampoco es necesario que vayan. Tenemos el artículo 973 del Código Civil, donde cualquiera de los copropietarios puede asumir la representación a favor de los demás copropietarios en actos de administración. Y en el caso de las sociedades conyugales tenemos el 315 del Código Civil. Muchas dudas hay respecto de este tema en los edificios. Dos resoluciones más respecto de la convocatoria, y está la que les mencionaba. El Tribunal Registral, en una resolución del 2023, ha permitido que el último presidente inscrito con periodo vencido pueda convocar aún ya no siendo titular, siempre y cuando solamente convoque para elegir a un nuevo representante. Y otra resolución del año 2023 también
nos detalla la importancia de la acreditación de la convocatoria y nos reafirma que no solo es la constancia, sino también pueden ser las esquelas de recepción, las comunicaciones cursadas a los propietarios. Y nos hace esta diapositiva, he reproducido también los requisitos que deben tener las constancias de la convocatoria, que son importantes. ¿Y por qué son importantes? Porque, volvemos a mencionar, la validez de los acuerdos depende de una convocatoria válida. Y para determinar la instancia registral que hay una convocatoria válida, entramos a calificar todos los aspectos que hemos detallado. Entre ellos, lugar, fecha, hora de la reunión, si fue en primero o segunda convocatoria, qué reglas se aplican para la primera o la segunda convocatoria, qué reglas se aplican para las sesiones ordinarias o extraordinarias, que los acuerdos y los debates giren en torno a la agenda propuesta y demás aspectos. Con esa eh, reproducción de los términos de la convocatoria a que nos obliga el artículo 56 del Reglamento de Inscripciones del Registro de Personas Jurídicas, podemos hacer una correcta calificación registral y los propietarios pueden tener la seguridad que solo van a estar vinculados por acuerdos válidos. Acá tenemos otras resoluciones también muy interesantes, donde nuevamente destaca la prevalencia de las disposiciones del reglamento interno. Se hace la invocación de, antes de gestionar cualquier inscripción en el registro, lean minuciosamente su reglamento interno, porque es conforme a ello que vamos a realizar la calificación registral. Dice el tribunal que la convocatoria que se realiza sin cumplir el plazo de antelación señalado en el artículo 146 es un defecto insubsanable que amerita la tacha sustantiva. ¿Por qué? Porque la regla estaba establecida en el reglamento interno. Y si no lo estaba en el reglamento interno, estaba en la norma. 5 días antes. Si se convoca con un día de anticipación, ese acuerdo es nulo, se procede a la tacha sustantiva del. En igual sentido, si me dicen que debe haber un lapso intermedio de intervalo de 3 días entre primera y segunda convocatoria y no se respete ese intervalo también amerita la tacha sustantiva del título presentado. Otro criterio que tenemos establecido en el año 2018, al cual ya me referí, no obstante, es requisito obligatorio que las juntas se celebren en el lugar del predio, en el lugar de la edificación. La excepción dada por el tribunal fue en caso de que sea inviable llevarla a cabo en el edificio. ¿Y cuándo es inviable? Se me ocurre cuando el edificio es muy pequeño, no hay un hall amplio, no hay ningún lugar donde se pueda reunir una cantidad enorme de propietarios, ¿no? Entonces se admite que en esos casos, que deben ser la excepción, y acreditados en el acta, se pueda validar el que se puedan realizar en otro lugar. Ahí tienen la resolución para que la puedan investigar y ver si de repente su caso se adecua a ello y poder acogerse en caso sea necesario. Esta excepción también no solamente fue dada en el 2018 antes de la pandemia, pero vemos que en la pandemia se tuvo que dar tal cual, porque se incorporaron las sesiones virtuales de las juntas de propietarios. Entonces, este tema del predio es doblemente relativizado, pero siempre que medien causas justificadas o reglamentarias, como lo vamos a ver en el caso de las sesiones virtuales. La representación de la Junta también ha sido tratada nuevamente en una resolución del TR del 2024, donde se reafirma lo que hemos mencionado. El presidente y el secretario son los responsables de verificar la representación de los propietarios para intervenir en la Junta, no siendo atribución del registrador. Volvemos a repetir, nosotros no vamos a calificar representación, debió ser acreditada ante los mismos directores de la Junta.
o ante el presidente inscrito, que es quien está inscrito, es quien debe dirigir la sesión de junta de propietarios. No vamos a verificar la representatividad de las sociedades conyugales, que son actos de administración, ni de los... Una resolución interesante del 2010, pero que es muy poco conocida, se da en los casos no solo de junta de propietarios, sino también de declaratorias de fábrica. ¿Qué pasa? Cuando nuestro título tiene defectos, una compraventa o otro acto distinto, generalmente para no perder la oportunidad de publicar esta situación hasta que subsanemos los defectos, se pide la anotación preventiva. Esta anotación preventiva por defecto subsanable no se puede solicitar respecto de una junta de propietarios ni de una declaración de fábrica, porque los supuestos en los cuales se puede solicitar son taxativos y están dados en el 2019 del Código Civil, incisos 1 al 6. El único donde podría caber es en el inciso 1, pero no es así, porque el inciso 1 nos habla de actos que modifiquen un derecho de propiedad, lo que no es el caso de un nombramiento de junta de propietarios. Otros criterios jurisprudenciales muy innovadores y que sí definitivamente abonan al principio de proinscripción de los actos es el periodo de vigencia del presidente. No todo es perfecto, los registradores, los abogados, los usuarios, todos nos equivocamos. Sucedió un caso de un reglamento interno inscrito en el cual las diferentes cláusulas se contradecían entre sí. En una cláusula se decía que el mandato duraba 1 año y en otra cláusula decía que duraba 2 años. Entonces, y quería inscribirse un nuevo presidente. ¿Cómo saber si todavía estaba en vigencia el inscrito? Si por un lado me dicen 1 año y por otro lado 2 años de duración del mandato. Entonces, el tribunal lo que hizo fue interpretar o indicar que la Junta, los propietarios son también legitimados para interpretar los alcances y por ende pueden válidamente interpretar sus alcances en los casos en que una norma interna resulte ambigua, incierta o contradictoria, como es el caso que les comento. El periodo de mandato de los miembros de la Junta de Propietarios no puede iniciarse retroactivamente a su elección, ya lo habíamos indicado. No solamente porque es inoperable esto, sino porque lesiona nuestro principio registral que los efectos de las inscripciones surten a partir de la presentación. Otra resolución del 2016, siempre resguardando, si es que no hay una disposición distinta, es la relacionada al periodo de funciones del Consejo Directivo, que no es relacionada a una junta de propietarios, pero sí se interpreta analógicamente, donde también mantiene el mismo criterio el tribunal y nos dice que la Asamblea General como órgano supremo de la asociación puede interpretar o modificar el estatuto, precisando el periodo de vigencia de la Junta Directiva. O sea, este tema está por demás claro. Puede interpretarse el periodo del mandato en la misma asamblea. Bueno, el artículo 45 del reglamento de inscripciones obliga que el registrador consigne expresamente el periodo de funciones. Este es el último tema que nos va a ocupar y no el menos importante porque actualmente tenemos muchas tachas sustantivas por este tema. ¿Qué es lo que sucede? Todos sabemos que durante el periodo de la pandemia, por una serie de normas de excepción que atendían al estado de emergencia nacional que pasaba no solo en nuestro país, sino en todo el mundo, se permitieron las sesiones a través de las plataformas virtuales, las famosas plataformas Zoom, Meet y otras. Entonces, durante este tiempo, en el año 2021, por ejemplo, tenemos esta resolución donde nos señala: procede a admitir la realización de sesiones no presenciales de la Junta, aunque esta modalidad no esté prevista en el reglamento.
estando el mandato de no discriminación y principio pro homine que justifica la aplicación analógica del decreto de urgencia 2020. Se permitían las sesiones virtuales claramente. Sin embargo, esto cambió. Cambió y con un gran desconocimiento por parte de los propietarios, porque ya no estamos en un estado de emergencia que justifique que se siguen realizando sesiones virtuales. Esto es una excepción y la sesión virtual en sí todavía, si no está bien reglamentada en el reglamento interno, bien pormenorizada, puede conllevar a que hayan acuerdos mal tomados, inválidos. Por ejemplo, un ejemplo práctico, están en la sesión de los propietarios y se va el Zoom. El propietario que entró al inicio ya no está, y ya no está justo cuando él quería intervenir porque era un tema de su interés. Pero ya se tomó la asistencia, ya estaba en un inicio, después no se pudo conectar, se tomó el acuerdo en su perjuicio. Se pueden dar un sinnúmero de situaciones que se pretende evitar para que se genere el efecto de acuerdos que puedan perjudicar a los mismos propietarios. Es así que se han emitido diversas resoluciones del Tribunal Registral donde se confirman las tachas sustantivas de estas sesiones llegadas a cabo por plataformas virtuales, y no solamente aquellas que son llevadas a cabo por plataformas virtuales puras, sino que ante las tachas que habían se comenzaron a celebrar sesiones mixtas, donde se reunían algunos propietarios y otros por medio del Zoom. También, ¿cuál es el motivo de la denegatoria de inscripción? Que estas sesiones son mixtas y tampoco están previstas en el reglamento interno. En la actualidad, ya los reglamentos internos están en su mayoría previendo las sesiones virtuales. Claro, hemos tenido que pasar esta experiencia para darnos cuenta que es necesario muchas veces no solamente preverlas, sino reglamentarlas bien para que sean métodos de comunicación eficientes y puedan vincular a todos los propietarios. En esta última diapositiva les estoy mencionando las normas involucradas en toda esta que justifican la denegatoria de inscripción de las sesiones no presenciales o están basadas y sustentadas en una serie de normas, pero como les mencioné, el principal motivo es que para todos estos casos es nuestro reglamento interno quien rige estas disposiciones. Bueno, mi intervención ha culminado, espero haber contribuido en algo con una mayor con aclarar los conceptos primeramente que tenemos de juntas de propietarios y algunas resoluciones del tribunal que nos van a ayudar a solucionar algunos problemas que se dan en el día a día en los edificios. Muchas gracias. Listo, doctora. Agradecemos a los participantes y a la abogada Milagros Marcial Almeida Maguiña por su excelente exposición. A continuación, daremos inicio a la sección de preguntas a través del chat. Les solicitamos que sus preguntas sean claras, concisas y vinculadas directamente al tema expuesto, para garantizar la participación de todos. Les pedimos evitar reiterar preguntas ya abordadas o comentarios fuera del contexto de la capacitación. Al término de esta sección, se les enviará una encuesta de satisfacción cuyo objetivo es recoger las apreciaciones a fin de continuar mejorando la calidad de nuestras futuras actividades formativas. Finalmente, una vez concluida la encuesta, se les compartirá el material presentado a través del chat de Zoom. Contarán con un plazo de 3 minutos para poder proceder con su descarga. Agradecemos su compromiso y participación. Doctora, le voy a leer algunos de los mensajes que han dejado en el chat. Claudia Guayana nos consulta. Referente a la explicación sobre las partes notariales, indica que se puede ingresar un tercero interesado siempre y cuando el notario lo registre en el módulo notario. Tengo un caso así en el que el registrador me observó y omitió calificar el parte notarial. Por ende, perdí el título y todo el dinero ingresado. No quiere reconocer el error. Bueno, en realidad la inscripción en el sistema notarios es obligatoria, pero a mi parecer no amerita la tacha del título porque es un defecto subsanable. En el transcurso del devenir del título se puede pedir, gestionar ante el notario
que sea incorporado este autorizado, esta persona que tiene la autorización especial para poder presentar y gestionar la inscripción de la Junta. Yo creo que constituye un defecto subsanable, salvo, claro, que se le haya observado en su oportunidad, sí, haya pasado el plazo y lamentablemente no se haya podido lograr la inscripción en el sistema notarios. Entonces, podría ser que eso haya pasado, pero no considero que amerite este caso una tacha de plano sustantivo. Renzo Reategui nos consulta. ¿Es posible que la Junta de Propietarios prohíba la tenencia de mascotas? A ver, le agradezco su pregunta, porque en realidad es un tema muy recurrente, muy recurrente, pero donde la calificación registral no incide mucho. A ver, vamos a tratar de ayudarlo, porque yo también vivo en un edificio, creo que todo Lima vive en edificios, y estamos involucrados en esta problema. ¿Es posible? Sí. Sin embargo, hasta donde yo recuerdo, hace un par o 3 años, un par de años vamos a decir, hubieron sentencias del Tribunal Constitucional en este sentido, que impedían que se prohíba la tenencia de mascotas de perros. El tema fue un perrito. Eh, como toda sentencia del Tribunal Constitucional, ustedes saben, tiene una fuerza poderosísima. Sin embargo, en la práctica, uno no puede decir, ¿sabes qué? El TC ha dicho sí puedo tener mi mascota. El TC lo puede decir, pero los llamados a incorporar ese criterio, a no prohibir las mascotas, es el reglamento interno. Y desgraciadamente, digo desgraciadamente porque pocos conocemos de estos temas, a veces pues ni leemos los reglamentos internos cuando compramos nuestro departamento. Y estaba clarito ahí, se prohíbe la tenencia de mascotas. Entonces, después pues vienen las sorpresas, vienen los sobresaltos, vienen las discusiones y las desavenencias entre los propietarios. Entonces, que esté la prohibición, nada obsta para que se modifique esa prohibición con las mayorías y quórum que establece el reglamento interno escrito. Esto, si es una modificación del reglamento que no amerita cambio de naturaleza de una zona común o un acuerdo más gravoso, modificación de porcentaje de participación, en estos casos implica una norma de convivencia, por decir así, una restricción. Entiendo que el quórum que debe conseguirse para modificar es más del 50%, conforme lo dice la directiva de propiedad exclusiva y propiedad común que hemos citado en la diapositiva. Con más del 50% ya se puede modificar el reglamento interno, en específico en esta cláusula. Entonces yo creo que lo que podría hacerse es convocar, habiendo tratar de que se convoque, si no hay presidente inscrito, reunirse un 25% extrarregistralmente en sus edificaciones, ¿no? Conversar y lograr una mayoría que permita convocar y tratarse este tema con alas a modificar el reglamento. Y el sustento para ello puede estar en esta sentencia del Tribunal Constitucional. No lo tengo a la mano, pero si por ahí me deja un correo, la puedo ubicar, se las pongo para que esté a su disposición. No solamente esa sentencia me ha hecho acordar que también el Tribunal Constitucional ya ha resuelto un tema respecto de los fumadores, y es por una resolución del año, disculpe que me explaye, es del año 2019 o 2020, que está a disposición en la página del TC, donde ya se han comenzado a tomar medidas, dada la importancia y la proliferación de problemas en las edificaciones, y ahí reitero la importancia de inscribir nuestra Junta de Propietarios, ha dispuesto que, pero solamente, el caso era de una persona, un propietario que tenía una enfermedad crónica, depresión arterial, me parece cáncer también, que vivía o el ducto daba directamente a su casa, inhalaba todo el tabaco del fumador, ¿no?
Y esta persona acreditó ante el juez primero y luego ante el TC, se acreditó de esta enfermedad crónica con una serie de documentos, porque acá los derechos en conflicto es un derecho personal, el derecho a ejercer libremente tu derecho a la propiedad, de las condiciones que tú desees sin afectar al vecino. Pero también está opuesto un derecho mayor, que es el derecho a la salud, derecho que es más fuerte incluso. Entonces, cuando hay contraposición de estos derechos, pues tiene que entrar un pronunciamiento mayor, como en este caso el TC. Y bueno, en este caso el TC resolvió a favor de la persona que invocaba y se le impusieron una serie de medidas de restricciones al fumador, que salga, me parece, a fumar fuera del edificio. Entonces, todo es posible siempre y cuando haya una junta de propietarios que viabilice esto. ¿Por qué? Porque si yo tengo un problema de mascota, yo tengo un problema de fumador, empedernido, medificación, me voy a ver atado de manos si es que yo no cuento con un ente que me represente, que pueda gestionar, que pueda presentar los reclamos ante las entidades administrativas correspondientes, por ejemplo, Ministerio de Salud en el caso de los fumadores, municipalidad en el caso de los perritos, ¿no? Entonces, es importante darle operatividad a la Junta, representatividad, y por eso es que la segunda instancia, a través de sus resoluciones, quiere que estas juntas no entren en acefalías, ¿no? E interpreta a favor de mantener la representación en la Junta de Propietarios. Espero haber respondido a su pregunta. Teresa Ramírez nos lo referente a que la asociación en SUNAR no se inscribe, por favor, ¿podría aclarar? Sí. Asociación en SUNAR. Las asociaciones se inscriben en el registro de personas jurídicas, asociaciones con diferentes fines, que son distintas totalmente a una junta de propietarios. Una junta de propietarios no es una asociación, es un ente que no tiene personería jurídica, como le hemos dicho, no es una empresa, no es una asociación civil, ninguna forma asociativa con personería jurídica, ¿no? Es un ente distinto que va a actuar a través de su presidente o su directiva y va a estar limitada a realizar funciones en base a lograr mantener la edificación. Doctora, Mireya Sandoval nos consulta, ¿podrá mostrar la base legal o el antecedente para poder nombrar a presidente sin necesidad de adecuar el reglamento interno previamente? Sí está en la diapositiva que he mostrado. eh, es una resolución del TR muy antigua, ahorita la ubico y se la vuelvo a comentar. Sí es un tema debatible, ciertamente. Si se quiere, es muy normativo, ¿no? ¿Cómo es posible inscribir algo que no existía cuando, cómo es posible inscribir un ente que no existía en una legislación anterior? Pero sí sería importante que ubique la resolución y que lea las consideraciones que ha tenido el tribunal para permitirlo. Y yo voy a avanzar. Constituye acto previo para la inscripción de la directiva. Es una resolución del 2009, número 303 del 2009, SUNAR-TR. Pueden revisarla. No ha habido una modificación de este criterio y este criterio es adoptado por la primera instancia registrada. Si un padre tiene dos hijos y un inmueble de 2 pisos, da en anticipo de legítima un piso para cada hijo. En este caso, el padre puede dar además como anticipo de legítima a un solo de esos 2 hijos los aires. Sí, sucede mucho, sucede mucho. El problema es la operatividad o la traducción en el registro de este tema, porque, a ver,
Generalmente los anticipos, las sucesiones intestadas se refieren de manera abstracta a a los inmuebles, ¿no? El primer piso para tal, el segundo piso para tal, pero realmente no hay una edificación. Perdón, todavía no hay aires constituidos, todavía no hay una regularización, muchas veces, no en todos los casos, de la edificación, o habiéndola, Mm. no se adecúa a los términos de los anticipos, de las sucesiones intestadas. Hay muchas observaciones en este tema. Yo entiendo que la pregunta va dirigida a que el beneficiario de los aires quiere una partida que diga de que ha obtenido en anticipo los aires, pero para eso necesitamos ejecutar una serie de actos previos. El principal es desafectar en caso que los aires no estén reconocidos como tal, no estén reconocidos, perdón, como secciones exclusivas, necesitamos desafectarlos. Y acá entra también el mecanismo de reunión de junta de propietarios, pero ya no para elegir al presidente, sino para efectuar otros actos distintos, que son modificar el reglamento interno, modificar porcentajes de participación, darle un porcentaje de participación a los aires y poder inscribir sin que, claro está, una vez superadas posibles observaciones que se hagan, los aires a favor del anticipado, ¿no? Es perfectamente posible, pero tiene que haber una base fáctica, se tiene que cumplir los requisitos de las directivas, de las normas de propiedad horizontal, para que se le pueda dar una partida registral a esos aires. Tiene que haber un acceso físico a esos aires, o en su defecto un área destinada como zona común a futuro para dar acceso a esos aires y cumplir una serie de requisitos que establecen las normas de propiedad exclusiva, propiedad común y de edificación. Katia Malma nos consulta, pertenezco a un edificio donde el propietario transfirió todas las secciones. Al regularizar la fábrica, se inscribió el reglamento interno y automáticamente por ser propietario se nombró como presidente. Ahora él sigue siendo el presidente y administrador. No quiere publicar recibos, cobra lo que le da la gana, y contrata servicios y nosotros tenemos que pagarlo sin saber si el servicio se realizó o no. Se le pide que convoque para formar una junta de propietarios y aduce que la suma de porcentajes que él tiene, con apoyo de sus familiares, quienes son propietarios del edificio con más del 50%, y los familiares dicen que no quiere formar la junta de propietarios. ¿Qué podemos hacer nosotros que somos una minoría? Llegamos al 25%. Y pues ahí está la importancia de, bueno, aunque en realidad pues yo si hubiera estado en ese caso antes de comprar, hubiera visto que iba a comprar, de repente me parece que el edificio puede haber sido construido por eh, una autoconstrucción, un señor que decidió hacer una asociación en participación, reunirse con sus familiares, levantar un edificio y después vender, habitar unas y vender otras, ¿no? Entonces, de antemano se iba a saber que ellos iban a tener una mayoría, que iban a tener una mayoría. Mire, la verdad, eh, es importantísimo en este caso, la única ayuda que le puedo dar es que revise bien su reglamento. El propietario, perdón, el presidente no es eterno. Hay un mandato, hay un mandato y con fecha de caducidad. Revise su reglamento interno. Si es que lo más probable es que, si usted me habla que es una edificación y avisoro de que este problema lo tienen hace mucho tiempo, su mandato debe haber caducado. Y si su mandato caduca, solamente está legitimado para convocar, pero ya no puede hacer o propiciar otros actos distintos a convocar. Hablando en cristiano con ellos, conversando, haciéndoles llegar estas normas, eh, pero para esto obviamente el reglamento interno tiene que establecer claramente el periodo de vigencia y comprobar ustedes que el periodo de vigencia ya pasó. Generalmente es de 2 años, la mayoría de los reglamentos internos acogen el reglamento interno modelo, son 2 años. Entonces él ya no tiene legitimidad para hacer otros actos distintos a solo convocar para nombrar a un. Yo entiendo que eso ya, si se complejiza, puede llegar a la vía judicial, pero
yo aconsejaría que primero se le oponga el reglamento interno, ver si ya no tiene caducidad, perdón, si ya no tiene representatividad, puede reunirse el 25% y decirle, ¿sabe qué? Tú estás legitimado para convocar, nada más, tu mandato caducó. El 25% es un poder y es un porcentaje que genera un poder para poder convocar a un nuevo presidente y conjuntamente o en forma separada lograr de repente otros acuerdos para liberarse de esas imposiciones que está señalando que se han hecho de manera arbitraria. Entonces, yo entiendo que ver primero que ha caducado. Si ha caducado, inmediatamente oponerle, estas resoluciones, investigar más el caso, ¿no? Y decirle que no tiene legitimidad para seguir dirigiendo el edificio. Si no hay una respuesta positiva, lamentablemente ese tema se va a tener que judicializar. Doctora Katia Malma nos consulta, ¿qué tipo de documento debe presentar un representante de un propietario en una asamblea? ¿Qué tipo de documento? Ah, ya, el representante. Bueno, el documento, como reitero, nosotros, el ente registral no lo evalúa. Se presenta ante el presidente inscrito, que en principio es quien va a dirigir la Junta, o ante los directores de la Junta, ¿no? Si recién se va a elegir un primer presidente. Y generalmente es un documento simple, eh, no con firma legalizada ni un poder, o si hay un documento mejor como un poder, por supuesto, tengo que presentar mi poder ante el presidente, y con eso basta. Ahora, generalmente las esquelas de convocatoria se consigna y el representante puede acudir a la Junta de Propietarios con un documento señalando su número de documento, su nombre completo y en representación de ya es responsabilidad del presidente inscrito o de los directores de la asamblea el ver que esta representatividad es veraz. ¿Y cómo se puede saber? Generalmente en los edificios va la abuelita o va el hermano o va el hijo en representación de un familiar.